10 de la mañana, 20 minutos. Continuamos en esta mañana fantástica ya con la presencia de nuestro columnista Enrique Ise. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Buen día, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, hoy sumando a tu columna como invitada especial, la licenciada en Filosofía Sofía Garnica. ¿Cómo le va, licenciada? Es un gusto tenerla. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿está de moda ser de derecha? ¿El malestar social fue capturado por la derecha? ¿Hasta dónde llega la rebeldía de la derecha, me pregunto? Gran tema, ¿no? Por eso le hemos traído aquí a Sofía para que nos explique un poco cómo es que esto de la rebeldía, cómo llegan los jóvenes a hacerse rebeldes, eh, cuando en el fondo la rebeldía estaba en manos de la izquierda, ¿no? Y la derecha de alguna manera ha capturado el malestar social, con razón, malestar que está justificado, pero bueno, la derecha lo capta y la pregunta es, ¿cómo hizo para captarlo? Esa es la... Bueno, es una gran pregunta de que hay distintos estudios que analizan eso y como vos lo marcabas, uno de los más conocidos en ese momento es la idea de esto de que efectivamente ahora la derecha es un símbolo de, por lo menos en las juventudes, de rebeldía, cosa que tradicionalmente, como vos decías, se asociaba más a la izquierda. Sin embargo, más allá de eso, hoy me interesaba puntualmente traer un análisis de una pedagoga que se llama Cindy Peñalver, que ella analiza sobre todo el impacto de lo que son las redes sociales y el contenido ideológico que allí se encuentra en la adhesión a ideas de derecha o también a lo que ella llama un poco el avance del fascismo, ¿no? En ese sentido, uno tradicionalmente el fascismo lo piensa, bueno, Hitler en Alemania, Franco en España, tendemos, digamos, a pensar Mussolini en Italia, ¿no? Como a relacionar el fascismo con ese momento histórico particular, que si bien es cierto, es un momento histórico particular que lo analizamos en la escuela, pero que sin embargo también hay que estar siempre sospechando que en términos ideológicos no aparezcan nuevamente estas ideas fascistas más allá de que el contexto histórico haya cambiado. Y en este sentido lo que O nos no, dice... no viene actualizado el fascismo, no viene metido de otra forma. Claro, sí, sí, totalmente. Y además también hay que pensar que se complejizan los mecanismos, ¿no? Uno, si analiza el nazismo, todas las herramientas, digamos, de censura, hoy no las tendríamos presente, pero sin embargo, en el ámbito de las redes sociales o las grandes empresas corporativas de telecomunicaciones en general, hay mecanismos de censura mucho más sofisticados. Hay poca información, eso también es una forma de vedar, ¿no? También podríamos preguntarnos si la falta de información en muchísimos temas de mucha gravedad no implican también una censura camuflada. Una desinformación. Una desinformación o un ocultamiento, ¿no? Porque también hay que decirle, es un ocultamiento, ¿no? La desinformación en cierto punto implica... O sea, un bombardeo mediático de muchas cosas, muchas informaciones que en el fondo no son importantes. no son importantes y sobre todo pensando en las juventudes que uno dice juventudes pero hay distintas etapas, ¿no? No es lo mismo un estudiante de secundaria, alguien que bueno que ya está en el campo laboral, no es lo mismo 15 años que 26 años, sin embargo sí hay algo que es común, que atraviesa, digamos, es el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana y sobre todo lo que nos dice esta pedagoga es que a muchos jóvenes las ideas fascistas no les llegan como ideología, sino como reels. Reels son estas herramientas de 30 segundos que te brindan algún mensaje que son disfrazados de crecimiento personal. A ver, o sea que la ideología no es que se predica directamente o se promueve directamente, sino que viene camuflada en un medio de comunicación. En un medio de comunicación, Pero además se te vende como si fuera de superación, algo así como exactamente. autoayuda, como... Sí, como autoayuda hay muchas ideas y ella va marcando qué ideas aparecen. Por ejemplo, ideas como que uno marcaría dentro del machismo no aparecen como ideas machistas, sino aparecen en reels pequeños. Te doy un ejemplo. Está de moda mucho esta cuestión de la energía femenina y masculina. Y Ajá. uno dice, ¿qué es esto de energía femenina y masculina? Y en TikTok, digamos, aparece un boom donde dice, bueno, las mujeres
que son independientes han desarrollado una energía masculina y por eso los hombres no se les acercan, ¿no? Esos son los mensajes que aparecen en redes, que en realidad un poco si uno le saca todo esta cosa de energías y autoayuda, en realidad lo que están diciendo, bueno, las mujeres acóplense al rol de ser cuidadas, protegidas y no se salgan de ese rol porque generan, por ejemplo, desinterés masculino y el hombre es el que tiene que avanzar, como que esas ideas vuelven a aparecer, pero ya no explicitadas tradicionalmente como las veníamos escuchando, sino que aparecen con la energía. O sea, Entonces, si vos sos la sensible, mujer... Enrique, por ejemplo, te decís, controla tu energía femenina. Aparece ahí. En el caso del varón, la emoción sería una debilidad. Totalmente. Aparece, en el caso de los varones, aparece muy fuerte esto, sobre todo la cuestión de la superación, ¿no? Muchos videos de, bueno, vos vas a poder manifestarlo, etcétera. Lo que hacen en realidad es camuflar algo que es netamente humano, que es la vulnerabilidad, ¿no? Todos en un punto somos vulnerables. Y aquí, en esto, uno pensaría en ese caso, ¿no? Cómo decirle a una persona un mensaje positivo de superación en realidad es negativo. Es negativo porque ante el fracaso el sujeto se siente muy frustrado y piensa que efectivamente es su responsabilidad el haber fracasado, ¿no? O sea, él tiene que manejarse, el varón tiene que ser fuerte, Sí, no puede manifestar debilidad o vulnerabilidad y tiene que ocultar sus emociones, más o menos así sí, las sí. cosas. Y lo importante de esto que uno diría, bueno, son eslogans o cosas, uno se preguntaría, bueno, ¿esto en qué impacto tiene en la vida? Y realmente, digamos, estos discursos se materializan en hechos, ¿no? Hay, por ejemplo, las cuestiones del racismo también aparecen muy fuerte. Ah, Otras ideas, ¿no? Porque no solo pongo las de machismo, pero también me aparecen muchos discursos el racistas. supremacista. Sí, sí, sobre todo en las redes donde también aparece la cuestión, se asocia mucho el racismo con lo laboral, ¿no? Como fui a pedir empleo, te dicen en TikTok, por ejemplo, fui a pedir empleo y había 20 venezolanos, o sea, marcando como, bueno, yo cómo puedo competir contra ellos, vienen a quitar lo nuestro. Aparece esa idea de que efectivamente hay un enemigo que generalmente es extranjero, vuelve a aparecer esto de la idea del enemigo común, el extranjero, y es el que viene a quitarme las posibilidades. O sea, me sustituye, Te sustituye, me exactamente. sustituye. Nunca hay, digamos, Por lo una... tanto, el enemigo lo termino odiando Lo porque él terminas es el que odiando. me quita la fuente de trabajo, las posibilidades. Exactamente, y nunca hay, digamos, por ahí un pensamiento crítico en relación a un país que ya de por sí tiene dificultades en el trabajo, siempre se asocia, en vez, digamos, de pensar qué está pasando en la estructura de modo tal que falta trabajo, simplemente se piensa, digamos, y en ese sentido las redes ayudan a no un pensamiento analítico, sino simplista, y en este sentido la Cuando violencia está ahí. la a realidad es mano. mucho más compleja. Exactamente, Entonces, ¿no? las Es más redes... fácil decir, otros me quitan el trabajo que pensar, ¿por qué no hay trabajo en Argentina? ¿No? Claro, el odio en vez de ir para arriba va Hacia abajo, al más hacia débil. abajo, al más débil. Exactamente, y eso en las ¿Tienes redes se fomenta muchísimo. ¿Tienes algún ejemplo de un reel o de un TikTok al respecto? Bueno, estos que te mencionaba yo de muchas experiencias laborales en TikTok o en redes sociales, explicitando, digamos, siempre identificando un enemigo del cual la competitividad me hace que pensar que si soy rechazado, si no soy elegido o si efectivamente el campo laboral no me requiere, es la responsabilidad del otro. Ajá. El odio al planero está direccionado por algún reel o TikTok. Sí, bueno, eso aparece muchísimo, sobre todo, bueno, no solo en Instagram, también aparece en Facebook, que también es una red social que, más allá de que ha quedado un poco Desactualizada para los jóvenes. para jóvenes, sin embargo, sigue siendo ahí una plataforma que aparece mucho el odio. Y hay algo que también a mí me interesaba traer, que es la cuestión de la polarización, ¿no? Ajá. Eso es una forma que tiende a generar, y eso hay estudios que así lo comprueban, que tiende La a generar polarización sería que bueno o malo. bueno o malo. Aparece también, por ejemplo, en TikTok la concepción del alfa fracasados, ¿no? Una distinción entre el que es alfa
Ajá, Y ¿el alfa quién sería? ¿El alfa capo? es el capo, el líder Ajá. de esta cosa de, vos lo habrás visto mucho en términos políticos, en la cuestión de, por ejemplo, agarrar un recorte y subirlo a YouTube, por ejemplo, y decir, bueno, tal lo bailó a tal, ¿no? Y Ah, otro reel inverso donde dice, bueno, perfecto. por ejemplo, decimos, bueno, Miriam Le tapó- Bregman le la tapó- bailó a la Bray. Y después Ah. otro reel inverso donde dice Bray la bailó a Miriam Bregman, ¿no? Como el zurdo que le cayó la boca al de derecha, el de derecha que le cayó la boca al de zurdo. ¿Entiendes? Ahí hay una polarización donde es quién gana y quién pierde en la El discusión. fuerte, el débil. El fuerte, el débil, el que gana, el que pierde, el que baila, el otro, digamos. Eso, digamos, en términos justamente mediáticos, suma y aporta y llama, porque el algoritmo se nutre de eso, eso es importante también. Son redes sociales que funcionan y atraen en la medida en que generan esa polarización. Y Vos eso, te quedas viendo uno y ya te aparecen y te otros aparece parecidos. otro y vos quieres ver por qué ese reel dice que tal lo ha bailado tal, ¿no? Entonces Claro. entras ahí. Siempre tiene una forma de engancharte. Tiene una forma de engancharte, exactamente. Te genera ahí un atractivo, pero detrás de ese atractivo, que puede ser o en videos de YouTube cortos o en Reel, etcétera, el problema es que ahí no hay apertura al diálogo, ¿no? Ahí generalmente eso potencia un clima de violencia, en el sentido de que en una discusión no gana ni pierde, digamos. Aparecen ideas y hay ideas que logran mayor adición que otras o no, pero esta cosa como tan... No hay argumentación. No hay argumentación, ¿no? Sí. Es humillar al otro. Y también, bueno, en el ámbito de los memes también aparecen mucho estas cosas de, no sé si vos lo habrás visto, de con caras, ¿no? Como presentar un hecho como negativo y luego presentarlo como positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pensaba mucho sobre todo en TikTok, aparece mucho la idea de viajar, ¿no? Hoy viajar implica, de alguna manera, un estatus social, ¿no? En las redes también se vende como nuevas formas de éxito aquel que más destinos acumula, que más ha viajado, y se pone esto como el que no viaja es un fracasado, ¿no? No ha progresado en su vida de modo tal que ha quedado atascado en el país, ¿no? Aparecen también sentimientos antipatrióticos, vamos a decir, ¿no? Rechazo hacia el lugar de origen. Y si aparece mucho, esta idea vuelve a aparecer, que es una idea tradicional de, bueno, viajar te abre la mente, te hace conocer distintas culturas, etcétera. Y uno ve que en realidad eso es, por ejemplo, un pensamiento polarista, ¿no? De que viajar es positivo e implica progreso, no viajar, quedarte en tu lugar de origen es fracaso submediocre, ¿no? Y en realidad uno, si se pone un poco más analítico, ve que efectivamente uno cuando viaja no necesariamente se abre a esas nuevas culturas cuando la encuentra, ¿no? Muchas veces uno encuentra gente muy viajada, Sí. pero muy estrecho también mentalmente, ¿no? Entonces, Claro. una cosa no tiene que ver con la otra. Incluso abrirse a la cultura o el arte no implica necesariamente irte, ¿no? Abrirse a la cultura del arte es leer libros, El conocido París, soy más culto. Exactamente, ¿no? Subí a la Torre Eiffel, soy más culto. Claro, ¿no es así? tengo ahí algo, un estatus. Aparece mucho esta cuestión del estatus. Vuelve a aparecer que es una cuestión de sociedades muy tradicionales. Tal cosa te da estatus. Bueno, vuelve a aparecer la cuestión del estatus y de la clase social, pero ahora vestida de esta cosa de progreso, de mensaje positivo. Bien, entonces el asunto es así, las redes, TikTok, etcétera, te presentan la ideología de derecha fascista camuflada como si fuera de superación. Exactamente. ¿Está? Sí. Bien, entonces a vos te hace rebelde por esa rebeldía. Es rebeldía, te hace contestatario, te hace crítico del sistema porque hay un malestar. Sí. Y te hace crítico. ¿Es rebeldía? ¿No es rebeldía? ¿Hasta dónde es rebeldía? Y no es rebeldía en ese sentido de lo que vengo marcando aquí, que si uno empieza a como acabar en estos discursos que hay detrás, en realidad se encuentra con ideas muy tradicionalistas, ideas conservadoras y en muchos casos ideas justamente fascistas. Entonces, en ese sentido, pensando que efectivamente
el orden de lo común está un poco guiado por ideas de derecha, más allá de que por ahí se suele decir que la izquierda ha gobernado el mundo, etcétera, digamos, en términos ideológicos, de historia de las ideas, etcétera. Lo cierto es que la ciencia, por ejemplo, ¿no? A muchos siglos prácticamente ha tenido una concepción de raza totalmente errada, ¿no? Que hoy vemos que era ideológica y no era científica. Entonces, el racismo, dice vos, el concepto de raza. El concepto de raza es una falacia, no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ideas de derecha en la historicidad de su tiempo han sido mucho más predominantes, y estas nuevas ideas que aparecen justamente con este velo de, como vamos a decir, maquilladas, en realidad no tienen nada de rebeldes, siguen ahí, vuelven sobre un status quo que siempre está presente. O sea, vos dices, son rebeldes, captan el malestar, pero no cuestionan el sistema. No cuestionan el sistema, y de hecho pregonan la vuelta hacia un sistema que lo entienden idealizado, ¿no? A ver, por patriarcal, ejemplo, jerárquico. Bueno, por ejemplo, esta cosa de pensar, que en realidad es una idealización totalmente falsa porque no funciona así, pensar que el Estado va a desaparecer y eso va a ser de por sí un hecho bueno en sí mismo. Que el mercado... Por ejemplo, esa es una gran idea, la idea del mercado, ¿no? Que también aparece mucho, no lo tiene analizado este pedagogo que he traído ahora, pero que sí es muy importante, porque aparecen gurús de las finanzas, de las criptomonedas. Te enseñan a invertir. Claro, te enseñan, y hay también un ataque hacia la escuela, ¿no? En la escuela deberían darnos educación financiera, pero no educación financiera como ya es una idea que incluso se ha puesto en práctica, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera, sino que eso se refiere a una educación financiera que básicamente lo que haga es pregonar estas ideas de que hay que ser financistas, ¿no? Que te va a salvar la vida. Que te va a salvar la vida, que justamente el fracaso tiene que ver con que vos desconoces ese mundo financiero y como no lo conoces, no has sabido hacer las inversiones correctas. Inversiones que también ahí uno empieza a excavar, y como yo, una persona, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad, voy a ser responsable de no haber hecho las inversiones correspondientes, ¿no? Sin ni siquiera en capital. Porque un poco lo que se oculta ahí es que se requiere un gran capital. Claro. Nunca se dice eso, ¿no? Nunca se dice. Nunca se dice que entrar a ese sistema implica ya de por sí tener un mínimo de riqueza. Es como si fuera que vos sos pobre por culpa tuya y no porque el sistema te ha empobrecido. Exactamente. Vos sos pobre porque las ideas igualitarias no, han fracasado en el mundo. Entonces, la libertad, y vos sos responsable de lo que te suceda. Sí, yo creo que ahí es una gran estrategia mostrar, como vos dices, el fracaso de las ideas de igualdad, que por cierto uno si analiza efectivamente, sobre todo en la pandemia, se ha profundizado en la desigualdad, es decir, la idea de igualdad ha quedado como una idea, pero cada vez en la práctica la brecha, en la diferencia entre ingresos ha avanzado. Ocultan que el problema es la distribución de la riqueza. Claro, y justamente lo que ellos hacen es agarrar un hecho que efectivamente ha sucedido, ¿no? Que es la desigualdad, que la brecha se ha agrandado, y utilizarlo para decir, bueno, en realidad quizás entonces no habría que sostener igualdad. Habría que basarnos en los méritos de cada uno. Claro. Es decir, dejemos de dar limosna a cada cual, es el discurso que se sostiene, y empecemos a que cada cual se consiga lo suyo, ¿no? El tema es que en eso de cada cual se consiga lo suyo, tienes personas que tienen herencias, por ejemplo, y tienes personas que parten de cero en la vida. Claro. Entonces, esas diferencias, ¿cómo lo haces, no? Parten de menos 10. De menos 10, exactamente, ¿no? Como ahí, ¿qué superación es posible ahí, no? ¿Qué mérito tiene aquel el que hereda dinero y lo trabaja, por supuesto, pero sigue acumulando más? ¿Cuál es el mérito? Bien. No sé, ¿alguna...? No, creo que disfrutamos a pleno ahí con Rubén, con nuestra invitada de hoy, que la licenciada
en filosofía, Sofía Garnica, que nos hace un análisis bastante profundo del